Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Recuerda que nada está perdido para aquellos que confían en Dios. Tal vez en este momento te parezca que la situación que vives no tiene salida, pero la salida ya existe y el Señor está dispuesto a abrirte los ojos. Bueno, con esto en mente vamos al estudio de esta semana, lección 9 para el 30 de mayo del año 2026. El título es El pecado, el evangelio y la ley. Sabes, mi amigo, vivimos en un tiempo en que muchas personas ya no se sienten incómodas con la palabra pecado. La gente prefiere hablar de errores, fallas, tropiezos, debilidades, malas decisiones, pero casi no se habla del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado incomoda. El pecado te confronta, te obliga a admitir que algo dentro de ti no está bien. Y sin embargo, ignorar el pecado no lo hace desaparecer. Es como una persona que siente un dolor fuerte en el pecho, pero decide no ir al médico porque no quiere recibir un diagnóstico incómodo. Entonces puede seguir negando que tiene ese dolor por un tiempo, pero la enfermedad seguirá avanzando. Bueno, con el pecado ocurre lo mismo. No desaparece porque lo ignoremos. No pierde poder porque le cambiemos el nombre. La Biblia enseña que el pecado es el mayor obstáculo para una relación estrecha con Dios. Nos separa de Él, nos engaña, nos hiere y finalmente nos destruye. Pero la buena noticia es que Dios no solo nos muestra el problema, también muestra la solución. Hoy veremos qué enseña la Biblia sobre el pecado, sobre la ley de Dios y sobre el Evangelio. Pero antes déjame explicarte un poco más en qué consiste el pecado. Mira, Isaías 59, versículo 2 dice lo siguiente. Pero vuestras iniquidades, otras versiones dicen, pero vuestros pecados, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Bueno, querido, te voy a explicar lo que Isaías está queriendo decir. Lo que él está queriendo decir es que tú no eres pecador porque matas. Tú matas porque eres pecador. Quiere decir, hay una diferencia entre el pecado y los actos pecaminosos. ¿Qué son los actos pecaminosos? Los frutos del pecado. Adulterio, fornicación, asesinato, robo, asalto a mano armada, en fin, todas las cosas malas que hacemos son los frutos de nuestra situación pecaminosa. ¿Qué es la situación pecaminosa? Es que cuando Dios nos creó, nosotros éramos perfectos, nuestro carácter era el reflejo del carácter de Dios. No había pecado entre nosotros, vivíamos en comunión con Dios. Pero pues ahí surgió el pecado. Es un misterio el surgimiento del pecado, porque tú no puedes explicar cómo en el corazón de una pareja que había sido creada perfecta, con su carácter semejante al carácter de Dios, ¿cómo es que apareció la idea de querer apartarse de Dios? ¿Cómo es que se dejaron engañar por el enemigo? Porque hoy nosotros podemos decir, no pude resistir la tentación porque mi naturaleza pecaminosa me arrastró. Pero es que Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa. El pecado de ellos fue un acto completamente voluntario, una decisión voluntaria. Se apartaron de Dios. En Dios eran justos porque Dios es la fuente de la justicia. Pero cuando se apartaron de Dios, entraron al terreno del pecado. Ahora, vivimos hoy en la situación del pecado porque el pecado fue pasando de uno para otro. Hoy nacemos pecadores y cometemos actos pecaminosos porque estamos en pecado. Entonces, nuestra primera preocupación no es parar de hacer cosas malas. Nuestra primera preocupación es devolvernos a Dios,
regresar a la justicia, porque en Él somos justos. Bueno, con esto en mente vamos a entrar ahora en la primera parte de este estudio. Y aquí veremos que el alejamiento de Dios no sucede de un momento a otro. Este alejamiento de Dios, el irse por el propio camino, el abandonar a Dios, es un proceso largo y a veces imperceptible. Te vas yendo lejos del Padre, aún estando dentro de la iglesia. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es la historia de Sansón. Entonces, el subtítulo para la primera parte de la lección es Distracciones y tentaciones. La historia de Sansón, querido, es una tragedia espiritual, porque Sansón fue llamado por Dios, fue dotado de fuerza extraordinaria, tenía una misión especial en la vida, como tú, como yo, y sin embargo cayó. No cayó de un día para otro, cayó poco a poco. Fue cediendo a las tentaciones, jugando con el pecado, con el peligro, confiando demasiado en sí mismo. Ese fue su gran error, creerse fuerte e inconscientemente pensar que no necesitaba de Dios. Sabes que hoy hay personas que dicen, no, yo puedo manejar esta situación. O entonces dicen, no, esto no me va a dominar, yo puedo controlarlo. Otros dicen, yo sé hasta dónde llegar. Pero querido, muchas veces ahí comienza la caída. Hoy las tentaciones no siempre aparecen como grandes pecados escandalosos. A veces vienen disfrazadas de distracciones, como por ejemplo exceso de trabajo, redes sociales, entretenimiento, compras, comidas. Quiere decir, son actividades legítimas pero desordenadas. Hay que enfatizar el hecho de que no todo lo que nos aparta de Dios es malo en sí mismo. Por ejemplo, el trabajo no es malo, tenemos que trabajar, al contrario, es bueno. Pero si nos concentramos tanto en trabajar, que no le damos tiempo a Dios, ahí ya nos metemos en un problema. Quiere decir, no todas las cosas que nos apartan de Dios son malas en sí mismo. Pero cualquier cosa que robe el tiempo, la atención y la pasión que pertenecen a Dios, ahí puede convertirse en un obstáculo espiritual. Jesús dijo un día, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Delante de esta declaración, la gran pregunta no es solo, ¿esto que estoy haciendo es pecado? No. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿esto me está alejando de Dios? Eso es lo que importa. Porque, querido, en Dios no hay lugar para el pecado. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? Quiere decir que si no nos separásemos de Dios, sería imposible caer en el pecado. Cuando caemos en el pecado es porque nos hemos apartado de Dios. Nuestra única solución es devolvernos a Dios, aprender a vivir una vida de comunión permanente, una vida de comunión constante con Dios. Bueno, vamos a la segunda parte bajo el subtítulo de Desafíos en mi relación con Dios. Y Pablo menciona varios obstáculos que afectan nuestra relación con Dios. ¿Qué obstáculos menciona Pablo? La autosuficiencia. ¿Qué cosa es la autosuficiencia? Tú te crees tan poderoso, tan fuerte espiritualmente que no le dedicas tiempo a Dios. Por ejemplo, mira, cuando tú de mañana te levantas y sales corriendo por el trabajo sin haber pasado tiempo con Dios, sin haber conversado con Dios, no es con tu boca, no son con tus palabras que le estás diciendo, pero en el fondo lo que le estás diciendo es, Señor, ¿sabes por qué no me arrodillo? ¿Por qué no converso contigo? Porque yo solo puedo. Eso es autosuficiencia. Entonces sales y ¿qué pasa? Caes. ¿Por qué caes? Porque inconscientemente confiaste que con autodisciplina tú podrías andar en los caminos de Dios. Pero la autodisciplina no te sirve de nada. Otro factor que Pablo menciona es la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es el pecado aquí en la cabeza.
las elucubraciones. Y para eso, querido, las redes sociales pues, son un factor que promueven la lujuria de alguna manera. Y entonces te olvidas de Dios, pierdes tu comunión con el Señor Jesucristo. Otra barrera, el juicio contra los demás. Quiere decirte que te consideras tan perfecto que comienzas a sentirte con el derecho de ver, mirar a las otras personas. ¿Qué más? El odio, el enojo. Quiere decir, son pecados del corazón. Y muchas veces estos pecados del corazón son más peligrosos que los pecados visibles, los pecados de la carne, porque se esconden detrás de una apariencia de normalidad, porque nadie ve lo que está pasando en la cabeza, en el corazón. Oh, querido, un árbol puede verse fuerte por fuera, pero puede estar podrido por dentro. El problema no siempre está en lo visible, muchas veces está en la raíz. Por eso, Jesús habló con lenguaje radical. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate el ojo y échalo fuera. Si tu mano es ocasión para caer, córtate la mano y échala fuera. Querido, en este texto Jesús no estaba promoviendo la mutilación física. Lo que estaba enseñando es algo muy serio. El pecado debe ser tratado con urgencia y decisión. No podemos jugar con aquello que destruye nuestra relación con Dios. Pero ahora vamos a la tercera parte de este estudio. La ley. Ese es el subtítulo. Bueno, delante de la conciencia del pecado, entonces surge la pregunta, ¿pero cómo puedo saber exactamente lo que es pecado? La respuesta bíblica aclara. La ley de Dios revela el pecado. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál es la esencia de este texto? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no te salva del pecado, la ley te muestra el pecado. Cuidado con pensar que la ley te puede salvar, que guardar la ley te puede salvar. No, no, no. La ley tiene una sola función, es mostrarte el pecado. ¿Cómo vas a saber qué es pecado si no tienes la ley de Dios delante de ti? Hay otro texto más. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Y aquí Juan declara que el pecado es la infracción de la ley. O sea, querido, la ley funciona como un espejo. Y un espejo no te puede limpiar el rostro. El espejo solo te muestra la suciedad. Tu rostro está manchado, ¿cómo sabrás? Ve al espejo. Tu vida está manchada de pecado, ¿cómo sabrás? Ve a la ley. Así, pues, la ley no salva, pero sí revela nuestra verdadera condición. Los 10 mandamientos no fueron dados para arruinar nuestra felicidad. Nos fueron dados para proteger nuestra relación con Dios y también nuestra relación con los demás. Jesús resumió la ley en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y si tú analizas los 10 mandamientos, vas a ver que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios. Y los 6 últimos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. Por eso la ley no es enemiga del amor. La ley es la expresión del amor de Dios. Pero Satanás ha distorsionado esa verdad y ha hecho que muchos vean a la ley como una carga pesada. Pero la Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, no son penosos. Sus mandamientos no son una carga. La ley es una protección, es una guía, es una luz en medio del camino. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de La ley y el Evangelio. Bueno, aquí debemos entender algo fundamental. La ley puede mostrar el pecado,
pero no puede perdonar el pecado. No te puede salvar. La ley puede revelar la culpa, pero no puede limpiarla. La ley puede señalar nuestra necesidad de la gracia, pero no puede salvarnos. Por eso necesitamos el Evangelio. Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. La vida perfecta de Cristo mostró la belleza de la obediencia y su muerte en la cruz mostró la gravedad del pecado. La ley, querido, es como una radiografía que revela una fractura. Pero la radiografía no puede sanar el hueso. Solo muestra que el hueso está quebrado. Para sanar se necesita la intervención de un médico. Bueno, la ley es la radiografía. El Evangelio es el remedio. Por eso Romanos, Gálatas, Filipenses enseñan que somos justificados únicamente por la fe, no por las obras de la ley. Eso significa que no obedecemos para ser aceptados. Obedecemos porque ya fuimos alcanzados por la gracia maravillosa de Cristo. La salvación no se gana, mi amigo querido. La salvación se recibe y la obediencia verdadera es fruto del amor. Y ahora llegamos a la quinta y última parte de este estudio. El subtítulo es Saber y hacer. Sabes, Jesús termina el Sermón del Monte con una advertencia solemne. Leamos esa advertencia aquí en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice así: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oh querido, este versículo es asustador. Quiere decir que no basta conocer la doctrina, no basta conocer versículos de memoria, no basta hablar de Dios. Jesús dijo que solo entrará en el reino de Dios el que hace la voluntad del Padre. Aquí está uno de los puntos más importantes de todo este estudio. No es suficiente saber, hay que obedecer. Una persona puede saber todo sobre alimentación saludable, ejercicio, descanso y medicina, pero si no aplica lo que sabe, ese conocimiento no le sirve. Con la vida espiritual ocurre lo mismo. Podemos conocer mucha Biblia, pero si ese conocimiento no transforma nuestro carácter, algo está fallando. Jesús comparó al creyente obediente con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vientos y tormentas, pero la casa permaneció firme. ¿Por qué? Porque no solo oyó, sino también hizo. El pecado, mi amigo, es serio. No podemos minimizarlo, no podemos domesticarlo, no podemos convivir con él sin sufrir las consecuencias. Pero tampoco debemos desesperar porque el mismo Dios que nos muestra el pecado mediante su ley nos ofrece en Cristo el perdón, la justicia y el poder para vivir una vida nueva. La ley nos muestra nuestra necesidad. El Evangelio nos muestra al Salvador. La ley nos dice, estás en peligro. El Evangelio nos dice, hay esperanza en Jesús. Oh, mi amigo, tal vez hoy el Espíritu Santo ha señalado alguna área de tu vida, una distracción, un pecado tolerado, un hábito escondido, un orgullo no confesado, una actitud que está afectando tu relación con Dios. No endurezcas el corazón. Hoy Jesús te invita no solo a reconocer el problema, sino a correr en dirección de Él, porque
Él no vino para condenarte, vino para salvarte. No vino solo para mostrarte tu pecado, sino para romper el poder que el pecado ejerce en tu vida. Porque cuando la ley te lleva a Cristo y Cristo transforma tu corazón, entonces comienza una relación verdadera, sana y viva con Dios. Por eso no basta decir Señor, Señor. Es necesario colocar la vida en las manos de Dios y dejar que Dios te conduzca por los caminos de esta vida. Un abrazo. Que Dios te bendiga ricamente. Una semana próspera para ti. Hola, mi amigo querido. Una vez más, Dios permite que estemos juntos, esta vez para estudiar la lección número 8, para el 23 de mayo del año 2026. Y el título para esta semana es La fe. ¿Sabes? Alguien dijo alguna vez algo interesante. La fe es como el Wi-Fi. No lo puedes ver, pero tiene el poder de conectarte con la persona que quieras. Bueno, la fe también es invisible, pero te conecta con Dios. Cuando el Wi-Fi falla, la conexión se pierde, y así también cuando la fe se debilita, tu conexión con Dios se debilita. Por eso la Biblia dice en Hebreos 11:1, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué significa esto? Que la fe es confiar plenamente en algo que aún no se ha podido ver, pero sabes que es real y es verdadero. Es como tener la seguridad interior de que lo que Dios prometió se va a cumplir, aunque todavía no haya evidencia visible. Más adelante, en el capítulo 1 de Hebreos, Pablo, en el versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Te voy a explicar este texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra imposible, ¿quieres tener una convicción personal de lo que es imposible? Coloca la cabeza en un balde de agua y aguanta 10 minutos. ¿No puedes? Eso es imposible. 10 minutos la cabeza dentro del agua, eso es imposible. Bueno, Pablo dice que es imposible acercarse a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque a Dios no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Y en este mundo pragmático en el que vivimos, solo creemos en lo que tocamos. Pero no podemos creer en Dios porque no lo vemos, no lo podemos tocar. Pero la fe, con los ojos de la fe, tú lo puedes ver. Bueno, la relación con Dios siempre ha dependido de la fe. Pero ejercitar fe no siempre es fácil, porque a veces atravesamos momentos en los que la fe tambalea. Tal vez alguna vez te preguntaste, ¿dónde está Dios en medio de mi problema? ¿Por qué no veo respuestas? ¿Por qué mi fe parece tan pequeña? Bueno, la buena noticia es que la Biblia habla precisamente de esas luchas y conflictos. Hoy veremos qué es lo que la Biblia enseña sobre la fe. Cómo enfrentar la duda, cómo fortalecer la fe y qué significa tener la fe de Jesús. Vayamos a la primera parte de este estudio, bajo el subtítulo, Solo dame una señal. Sabes, mi amigo, muchas personas piensan que creer sería mucho más fácil si pudieran ver los milagros del tiempo de Cristo o del Antiguo Testamento. Algunos dicen, si yo hubiera visto abrirse el mar rojo, entonces creería. Si hubiera visto a Jesús sanar a los enfermos, entonces tendría fe. Lo que tú no sabes es que en los tiempos bíblicos ocurría lo mismo. La gente veía milagros y aún así pedía más señales. Los fariseos pidieron una señal a Jesús. El relato bíblico dice aquí en San Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4 lo siguiente. Se acercaron los fariseos y los saduceos y
Para probarle le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él les respondió diciendo, al atardecer dicen, hará buen tiempo, porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad, porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. Una generación malvada y adúltera pide señal, pero no les será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Sabes, mi amigo querido, el problema con estas personas en los tiempos de Cristo no era falta de evidencia. El problema era falta de un corazón dispuesto a creer. Imagina a alguien que sale al amanecer y al ver el cielo cubierto de nubes dice, no creo que el sol exista. Necesito una señal. Pero la luz ya está iluminando todo. ¿Qué más señal quieres? No, pero tú quieres ver, tocar, palpar y no puedes. A veces hacemos eso mismo con Dios. Las señales están alrededor, la creación, las profecías cumplidas, la historia bíblica, la transformación de vidas. Dios ya ha dado muchas razones para creer. La fe es confiar en Dios a partir de esas evidencias que ya tenemos. Ahora te digo una cosa. El otro día yo recibí en mi celular un mensaje diciendo, usted acaba de ganar un carro 0 kilómetros, pero para enviarle el carro necesitamos que nos mande su dirección y nos mande $1,000 para arreglar los papeles. Ahora, en este momento tú estás sonriendo ahí mirando. ¿Por qué? Porque ya te llegó el mensaje. Ahora, ¿por qué hay gente que se da el trabajo de escribir ese mensaje y mandarlo a todo el mundo? ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que cae en la trampa. Al ladrón, estafador, engañador, mentiroso, le crees. Pero cuando Dios te dice, yo te amo, yo puedo transformar tu vida, no le crees. Ay, pues, ¿cómo suceden las cosas, hijo? Tú, en este mundo pragmático, te has acostumbrado a creer en lo que ves y ejerces fe en lo que no ves cuando se trata de un hombre. Pero cuando se trata de Dios, ahí te comienzas a preguntar, ¿será? ¿No será? ¿Cómo será? Pero ahí está el sol, ahí está el pan de cada día, está la lluvia, ahí están las nubes, ahí está la vida, la salud, cada día te despiertas. ¿No es evidencia de que hay un Dios todopoderoso por detrás de todo eso? Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio, hablando de Jesús de nuestra fe. ¿Sabes? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él no solo escuchaba lo que la gente decía, sino que veía la fe que había en el corazón de ella. Porque hablar es fácil. Decir que tienes fe es la cosa más sencilla. Pero tener fe de verdad, ahí ya no es tan fácil. Por eso la Biblia muestra contrastes impresionantes. ¿Qué contrastes? Los discípulos que caminaban con Jesús, por ejemplo, a veces tenían poca fe. Pero un centurión romano que no conocía personalmente a Jesús mostró en cierta ocasión mucho más fe que los discípulos que andaban con Cristo. Cuando el centurión pidió que Jesús sanara a su siervo, dijo algo increíble. Señor, no necesitas ir a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús respondió, no he hallado tanta fe en Israel. Observa el contraste. Los hijos del pueblo de Israel se jactaban de ser hombres de mucha fe, pero en realidad la fe de ellos, comparada con la fe del centurión romano, era pequeña. Vamos a ilustrar este asunto de la siguiente manera. Un puente puede verse frágil, pero cuando decides caminar sobre él, estás demostrando que tienes fe de que ese puente te va a sostener. La fe bíblica es precisamente eso, confiar en el carácter de Dios. Confiar que Dios es amor, que Él te cuida, que Él te protege y que puedes avanzar confiando en las promesas que Dios te dejó en su palabra. Incluso cuando no veas todo el camino, tú crees que el Dios que está contigo aquí va a estar contigo al final del camino.
Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de La fe no es un sentimiento. Te digo una cosa, uno de los mayores errores que cometemos a veces es pensar que la fe es un sentimiento. Muchas personas dicen, hoy no siento fe, o entonces no me siento cerca de Dios. Pero la Biblia enseña algo diferente. La fe es la decisión de confiar en Dios, no es sentimiento. Incluso cuando no sientes nada, si decides confiar en Dios, eso es fe. Un piloto de avión que vuela en medio de una tormenta, por ejemplo, no confía en lo que siente, confía en los instrumentos, porque sabe que sus sentidos pueden engañarlo. Pues la fe funciona de la misma manera. En los momentos difíciles no debemos guiarnos por lo que sentimos, sino por lo que Dios ha prometido. Por eso el padre del niño endemoniado en la Biblia dijo algo profundamente humano. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Esa oración es una de las más sinceras de la Biblia. Pero esta oración también nos muestra que la fe es como una plantita que va creciendo, creciendo y nunca para de crecer. Pero ¿cómo crece? A medida que conoces a Dios. Conocer a Dios es la clave. Pero para conocer a una persona, tienes que convivir con esa persona. Si no convives con esa persona, ¿cómo vas a creer en esa persona? Imagina un cuadro que te voy a hacer. Estás en una esquina, aparece un hombre desconocido al que nunca lo has visto. Tiene un paquete en la mano y te entrega el paquete y dice, guarda ese paquete para mí, y sigue corriendo, mirando atrás. Tú nunca lo has visto. ¿Guardarías el paquete? Claro que no. ¿Por qué no? Si es un traficante de drogas que te entrega un paquete de drogas y la policía viene atrás. Pero imagina que un día estás parado en la esquina y aparece tu padre, a quien conoces, sabes que te ama, que daría la vida por ti, y te entrega un paquete y te dice, guarda ese paquete para mí y sigue corriendo. ¿Lo guardas o no? Claro que sí. ¿Por qué lo guardas? Porque lo conoces. Entonces, cuando Dios te promete algo, ¿cómo vas a creer si no lo conoces? ¿Y cómo se conoce a una persona? Conviviendo con la persona. ¿Y cómo se convive con la persona? Estudiando la Biblia, orando. Ahí tú creces en tu experiencia con Dios y cuando te promete algo, tú crees. ¿Te acuerdas cuando Jesús encontró a un paralítico? Estaba ahí 38 años paralítico. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo voy a andar si no siento nada? Se hubiera quedado paralítico. Pero aunque no sintió nada, se levantó y caminó. ¿Por qué? Porque creyó en la promesa divina. Cree en las promesas que Dios te ha hecho. Él nunca falla. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio, bajo el título de Ejemplos de Fe. Y ahí necesariamente tenemos que ir al libro de Hebreos, al capítulo 11. Este capítulo es conocido como el capítulo de la fe. Allí aparecen hombres y mujeres que aprendieron a confiar en Dios. Noé, por ejemplo, construyó un arca sin nunca haber visto llover, pero creyó que iba a llover porque Dios le dijo. Abraham, otro ejemplo de fe, salió sin saber para dónde iba, pero ¿por qué? Porque creyó que Dios nunca lo llevaría a un lugar que le haría mal. Moisés escogió sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creyó en el Dios a quien nunca lo había tocado, pero a quien conocía. ¿Por qué? Por la convivencia con Él. Todos estos hombres tenían algo en común. Confiaron en Dios antes de ver los resultados. Piensa en un agricultor que siembra una semilla en la tierra. Durante días no ve nada, pero sigue confiando en que la semilla va a aparecer y va a crecer. Oh, querido, la fe funciona de la misma manera. Crees en las promesas de Dios, aunque todavía no has visto el resultado. Y ahora llegamos al fin de este estudio, hablando de la fe de Jesús. Sabes, el libro de Apocalipsis describe al pueblo de Dios diciendo lo siguiente. Leo Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué significa esto?
significa más que creer en Jesús, tener la fe de Jesús, significa vivir con la misma confianza que Jesús tenía en el Padre. En el Getsemaní, Jesús enfrentó el momento más difícil de su vida y oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la fe de Jesús. Una fe que confía en Dios incluso cuando el camino es difícil. Tu fe puede ser pequeña, pero cuando Jesús vive en ti, su fe, la fe de Cristo, sostiene la tuya. En resumen, la fe es la conexión que nos une con Dios. No siempre veremos milagros espectaculares, aunque si Dios quiere hacer, puede hacerlo. No siempre tendremos respuestas inmediatas, pero si tenemos algo seguro ya es suficiente. ¿Y qué es eso seguro? El carácter fiel de Dios. La fe crece cuando escuchas la palabra de Dios, cuando oras y decides confiar en Él cada día. Tal vez hoy tu fe está fuerte, o tal vez estás luchando. Tal vez estás atravesando dudas o preguntas. La buena noticia es que Dios no rechaza a quien viene con una fe pequeña. Jesús dijo que una fe como una semilla de mostaza es suficiente para mover montañas. Hoy puedes hacer la misma oración que aquel padre hizo. Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Porque cuando colocas tu pequeña fe en las manos de un grande Dios, esa fe comienza a crecer y descubres que, aunque no puedas verlo todo, Dios siempre es digno de confianza. Dios te ama, querida. Dios te ama. Y aunque a veces tu corazón es rebelde, tu corazón es duro para creer, porque yo conozco tanta gente. El otro día en un aeropuerto encontré un hombre que me dice, pastor, yo lo sigo en YouTube, escucho sus mensajes, escucho las lecciones que usted presenta, pero tengo el corazón duro. Necesito a Dios en mi vida, pero mi corazón es duro. Bueno, yo le dije a él lo que te voy a decir a ti. En lugar de decírmelo a mí, díselo a Dios. Búscalo en un rincón de tu casa, arrodíllate y dile, Señor, yo quiero creer en ti, pero no puedo. Mi corazón es duro, me han golpeado tanto en la vida que he perdido la fe. Ayúdame a creer. Y la oración no salió de tu boca, la respuesta de Dios ya vino para ti. Dios te ama mucho. Grande semana para ti, no desanimes. Levanta la cabeza, optimismo, fe. Tómate de la mano de Dios, de tu Dios grande y poderoso, soberano. Un abrazo, chao.